Bienvenidos a Incognicast, el podcast de Incognitosis. Yo soy Javier Pastor y este es el Incognicast número 10 del 18 de enero de 2018. ¿Cómo pasa el tiempo? 10 Incognicasts ya, qué pasada. Es un triunfo ya llegar a los 10. Mucha gente no llega a eso, entonces estoy muy orgulloso del trabajo realizado de este formato, que la verdad es que mola bastante. Bueno, ya dejándonos un poco de coñas, vamos con las noticias destacadas del día. La más destacada, la que ha centrado un poco el debate de hoy, ha sido probablemente la de Nintendo Labo, que es un producto que se ha sacado de la manga a Nintendo y que permite utilizar su consola, la Switch, como una especie de puerta de enlace a otro tipo de entretenimiento, que son juguetes de cartón que, aprovechando la consola o sus mandos, pues permiten que se jueguen con esos mandos y con esos juguetes de cartón para expandir un poco la experiencia de juego y hacer que puedas hacer más cosas de las que haces normalmente con la Switch. Lo mejor es verlo en funcionamiento, la verdad, porque así explicado de palabra, en este caso el podcast no sirve, es un poco patata, porque aquí sí que es verdad que una imagen vale más que 1000 palabras y un vídeo pues más que 1.000.000, yo diría. Entonces os recomiendo que en el enlace pues veáis un poco el vídeo, el tráiler promocional de esa nueva plataforma de videojuego, de juego interactivo que Nintendo se ha inventado y que es muy nintendera. Yo no soy usuario de la plataforma. Mario y Link son dos personajes que a mí no me llaman la atención, nunca me la han llamado y no me causan ningún tipo de emoción. Entiendo que a muchísima gente sí. Pero está claro que este invento que se ha sacado Nintendo es muy de ellos, muy de su personalidad, muy de su legado, muy de su herencia, y es otra demostración más de que ellos no siguen la norma establecida de cómo se juega y que van un pasito, no sé si más allá, pero desde luego sí un pasito distinto al que suelen marcar otros fabricantes y otras empresas. Yo no sé si Nintendo Labo tendrá recorrido, me parece una idea peculiar, quizá demasiado peculiar, y hay muchas dudas en torno a ella. La primera de las cuales es si realmente será, como dicen algunos, un primer paso hacia la cultura maker, una especie de kit para poder construir tus propios juguetes y crearlos, desarrollarlos y disfrutarlos. No parece eso, parece que los juegos están muy encerrados en lo que puedes hacer, no dan muchas opciones. Y aunque en la página promocional de la web oficial se habla de que podrás crear nuevos juguetes, no deja claro cómo y hasta qué punto podrás crearlos. En Shataka hoy hablábamos tanto de Nintendo Labo como del tema de esa posible expansión a la creatividad y a la cultura maker, y aquí lo que necesita probablemente Nintendo es un lenguaje de programación tipo Scratch, que se utiliza mucho en entornos educativos en los que se quiere enseñar a los niños a dar esos primeros pasos en la programación, y Nintendo de momento no ha hecho ningún movimiento al respecto. Ha aparecido un lenguaje de programación llamado Fuzzy, que teóricamente permitirá crear programas curiosos para Nintendo Switch desde una interfaz de texto y programar directamente en la Switch, en la pantalla de la Switch, con una interfaz de texto, como si estuvieras programando en C, en Java o en cualquier otro lenguaje de este tipo. Veremos a ver dónde va eso, pero no parece que tenga relación directa con Nintendo Labo. Entonces, aquí como siempre que saca algo Nintendo es tan nuevo, tan original y tan valiente que uno no sabe qué pensar. Yo, la verdad es que mi primera sensación es que esto es un poco chorrada y que a no ser que den la opción de que efectivamente esos cartones se puedan utilizar de diversas formas y que sea la gente la que aproveche para crear cosas sorprendentes, pues si son lo que parece que se muestra en el tráiler y solo eso, pues probablemente la gente no le veo que tenga mucha atracción y no sea muy adictivo el jugar a esos juegos cuando tienes juegazos para la Switch que sí que parece que triunfan, o sí que triunfan, ni siquiera parece. Entonces, veremos. Como Nintendo es tan disruptora y es una consola totalmente distinta, una plataforma totalmente distinta, pues sí que puede tener recorrido la idea, pero como hasta abril no aparecen los primeros juegos, no sabremos hasta entonces si realmente esto tiene sentido o no. Veremos los primeros análisis y vamos a ver. No es una solución además barata, porque el kit básico te cuesta $70 y el de hay una especie de mochila que te convierte en un robot al niño,
cuesta $70, si no me equivoco. Aquí en Europa pues serán probablemente 80 y 90 euros con el cambio típico de la paridad. Pero habrá que ver por dónde van los tiros y si esas soluciones realmente cumplen o se quedan en una anécdota y en una de esas ideas que Nintendo sacó y que, bueno, por original que fuese, no triunfaron. Y poco más tengo que decir de Nintendo Labo. Vamos a ver cómo evoluciona el tema. Vamos a pasar ahora ya a las noticias breves. Salió un artículo muy curioso de conducción autónoma y de un estudio en el cual se analizaba quién está mejor en el mercado de la conducción autónoma y quién estaba más o menos peor. Los coches autónomos son el futuro. Primero vendrán los eléctricos y los eléctricos acaban convirtiéndose en eléctricos autónomos. Y de todas las empresas que están invirtiendo en ello, que ya son, diría que todos los grandes fabricantes o casi todos, y los que no lo están tienen un ojo puesto en las plataformas que permitirán que sus coches sean autónomos, pues las que más se destacan en el estudio, que ha comparado un poco hasta qué grado de autonomía se puede llegar, cómo están en tecnología y en desarrollo, ganan General Motors y Waymo. La primera por haber comprado Cruise, que es una empresa que desarrollaba una plataforma de conducción autónoma, y la segunda, Waymo, es la plataforma de Google, que lleva un montón de tiempo trabajando en este segmento. Curiosamente, la que pierde la batalla es Tesla, que llamó mucho la atención al principio con su autopilot, con su piloto automático, que todo el mundo empezó a utilizar como locos para comprobar que efectivamente podían ir por la autopista con el volante a sus anchas sin tocar el volante y dejando que el coche condujese casi de principio a fin. Y parece que Tesla pues ha ido marcha atrás. Tuvieron un accidente bastante famoso y tras ese accidente la empresa con la que trabajaban, que era la empresa israelí Mobile Eye, pues rompieron relaciones, y eso ha hecho que Tesla, que quería empezar desde el principio, desde cero, su propia plataforma de conducción autónoma y empezase con su piloto automático, no haya funcionado, o de momento no haya avanzado tanto. De hecho, la gente se queja bastante en los Model 3, las reviews que han salido es que el piloto automático, la interfaz es mala y el sistema no funciona lo bien que debería. Es un poco curioso lo que le ha pasado a Tesla, que parecía que llevaba un poco muy buena dirección en este mercado y que de repente se ha quedado, por lo visto, atrás. En cambio, pues Waymo y General Motors, como digo, pues pinta muy muy bien la cosa y parece que son por ahora las plataformas que van por delante de todas las demás. Veremos a ver de nuevo cómo avanza todo esto en los próximos meses. Segunda noticia breve del día: Google Fuchsia, ese sistema operativo que se dice que va a sustituir a Android. Google todavía no ha dicho nada oficialmente, lo tiene todo así un poco como en segundo plano, no ha hecho ningún comunicado, pero tampoco esconde el proyecto. El proyecto está en GitHub, cualquiera puede cotillearlo, puede, contribuir o probarlo, y hace un par de semanas yo creo, apareció el método para poder instalar por primera vez Fuchsia en los Pixelbook, en los super portátiles basados en Chrome OS de Google, y resulta que en Ars Technica lo han hecho, han instalado el sistema operativo para ver cómo funcionaba. Han publicado un vídeo, enlazo en el post, y se ve un poco qué tiene de peculiar Fuchsia, que la verdad es que lo ves en el portátil, está muy muy verde, funcionan muy pocas cosas, y las que funcionan lo hacen un poco raro, pero hay cosas interesantes, yo diría que dos especialmente curiosas. La primera de ellas es que en esa interfaz se mantiene el botón de inicio, o la presencia de ese botón de inicio de la interfaz de Android. Parece que Google de momento, al menos en Fuchsia, no tiene contemplado que el control sea por gestos como en el iPhone X, que ya no tiene botón de inicio. Bueno, pues es una pista hacia donde puede tirar Android, que parece que de momento no quiere deshacerse de los botones, así que bueno, es interesante ver ese apartado. El segundo elemento curioso de la interfaz de Fuchsia es cómo organiza las aplicaciones por pestañas. O sea, ya no es que en el navegador tengas pestañas para cada sitio web diferente que visitas o página web. Es que ahora lo tienes en el sistema operativo, cada aplicación es una pestaña, entonces lo que te aparece es una especie de marco en la parte superior, como la barra de pestañas del navegador, y cada pestaña es una aplicación distinta.
En el ejemplo solo mostraban un par de pestañas que estaban dividían la pantalla en dos, evidentemente, porque ocupaba toda la pantalla esa interfaz de sistema operativo en el que se organizaban las tareas y las aplicaciones en ejecución. Y la verdad es que la funcionalidad era simpática, curiosa. Al final es una forma distinta de organizar ventanas, pero es una curiosidad que no está mal y que parece que puede ir por ahí la interfaz de Google Fuchsia. Más cosas de Google Fuchsia. Bueno, la instalación es un pequeño infierno. Hay que crear una llave USB y además pasar la instalación por streaming desde un equipo 1 al equipo destino. Entonces no es un proceso sencillo. Y luego otra cosa curiosa que había también era cómo la interfaz, y es una pista para lo que va a pasar en el futuro, la interfaz se podía, en el Pixelbook ocupaba toda la pantalla y era una interfaz de escritorio, pero había un botón para pasar a una interfaz móvil, en la cual además podías cambiar la orientación y ver como si fuera Fuchsia dentro de un móvil colocado en modo retrato o en modo apaisado. El resultado de eso era curioso porque veías como al final Fuchsia se adaptaba tanto al escritorio como al móvil, pero lo más interesante de todo esto es que Fuchsia, teóricamente, por lo que hemos visto, va a ser tan válido en escritorio, en portátiles o en sobremesas, como en móviles o tabletas u otros formatos de dispositivo. Esto es muy llamativo porque hasta ahora Google tenía Android para móviles, para dispositivos móviles, y Chrome OS para portátiles convertibles e incluso, si querías, los Chromebox para los ordenadores de escritorio. Fuchsia parece que va a ser universal para todos. No había aplicaciones disponibles, no hay pistas de si va a poder ejecutar aplicaciones Android, que yo supongo que sí, y Chrome OS pues veremos, pero al final son aplicaciones web, con lo cual entiendo que también. Pero lo curioso de esto es que parece un paso hacia convergencia de la que yo he hablado tanto y que podría hacer que efectivamente tuviese una plataforma pues tipo Windows 10, que al final quería llegar a todos los dispositivos y fracasó en móviles, por ejemplo, pero que con el potencial de Google pues sí podría sustituir a lo que entendemos ahora como Android. Si es compatible completamente con Android, al final sería sustituir Android por Fuchsia y todo debería funcionar más o menos igual. La diferencia es que Google controlaría todo desde cero, porque el kernel de Fuchsia ya no sería un kernel Linux, sería un kernel desarrollado por ellos, y habría que ver cómo funcionan las cosas ahí y qué limitaciones plantea eso al usuario. Pero al final es control para Google, es el mismo enfoque que está siguiendo Apple desde que se fundó, y yo creo que esto a las empresas les encanta, lo de poder no tener que depender de nadie, y de Linux, por lo visto, menos. La última de de las noticias breves es la de que WhatsApp Business ya está en marcha, lo han anunciado hace unas horas, y es una plataforma de la que se venía hablando hace tiempo y que permitirá que las empresas utilicen WhatsApp para comunicarse con sus clientes. Es una idea que parece prometedora, que abre un nuevo canal. Al final es ese chat que teníamos de servicio técnico de atención al cliente en algunas empresas a través de la web, pues en vez de un chat vamos a tener una comunicación vía WhatsApp, que es un método que por lo menos en España pues está totalmente implantado y que debería ayudar a esa comunicación con las empresas. Aquí evidentemente la duda es si realmente el servicio será bueno a través de WhatsApp o tendremos problemas en plan de tardanza en contestar, o cómo será el que miles de clientes al final tengan acceso a ese canal y cómo distribuirán y organizarán esas conversaciones y esas comunicaciones a través de WhatsApp. Pero a priori parece un método curioso e interesante para que las empresas den soporte y se comuniquen con sus usuarios. Veremos si lo aprovechan y lo aprovechan bien. Y esto es todo por hoy. Ha sido el Incognitocast número 10. Como siempre digo, podéis seguirme en varios sitios. Estoy en Spreaker, en Overcast, en iVoox, en iTunes y en SoundCloud. También en YouTube, aunque no tengo el iconito en el post, pero estoy en YouTube. Incluiré un enlace hoy. Y también quería terminar diciendo que, como siempre, si os gusta Incognitocast, si os gusta Incognitosis, si queréis aportar económicamente, podéis hacerlo a través de Liberapay o de Patreon. La verdad es que mola esto de hacer podcast porque parece que sí que hay gente que poco a poco va aportando un poquito, tanto en Liberapay, que es un poco más anónima la colaboración, como en Patreon,
donde sí que es el modelo este de recompensas que ha funcionado bien, relativamente bien desde el principio, y que sigue siendo una buena opción para mí. Y lo dicho, que hayáis disfrutado del podcast, espero, y nos escuchamos mañana.